En principio bien, en principio bien. La administración, bueno, se discutió el tema ampliamente, se puso el documento arriba de la mesa, puntualmente es el protocolo que este sindicato presentó hace ya más de un año, es un protocolo de actuación en un área tan crítica como el tránsito. Para ser claro, nosotros tenemos que entender que muchos de los trabajadores y trabajadoras que ingresan a la Intendencia en un área tan compleja como el tránsito salen a la calle con un nivel de formación mínimo, indispensable como para poder caminar en las calles de Maldonado, que cada vez están más complejas, en un ámbito social cada vez más violento, y que detona en las situaciones que hemos tenido, seamos claros, esta última situación que terminó en todo lo que estamos viviendo a nivel funcional hoy, es quizás la gotita que derramó el vaso, pero esto tiene una historia para atrás. Agresiones a los inspectores y compañeros en la calle, agravios, a los compañeros que trabajan en el área de higiene, que hacen los controles bromatológicos también. Entonces, bueno, nos llevó a toda esta situación. Aquel protocolo se elaboró en aquel entonces, se presentó y nunca, jamás tuvimos una respuesta. Ayer lo volvimos a presentar y la administración concluye en pedirnos 72 horas. Estas 72 horas se cumplen mañana. Calculo yo, no tenemos confirmación del horario, pero no nos vamos a volver a reunir seguramente cerca del mediodía para dar respuesta al protocolo y desde ahí poder avanzar en forma urgente. Eso fue lo que planteó el sindicato, en forma urgente. ¿A qué se refiere ese protocolo en síntesis? El protocolo es un instrumento, a ver, ayer lo dijimos en la mesa y lo explicamos. Nosotros, los trabajadores en la calle necesitan reglas claras para saber cómo manejarse ante situaciones complejas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? ¿Cómo minimizar los niveles de riesgo en el ámbito, en la calle, ante una agresión o una situación compleja? Eliminarlos es imposible, pero también reglas claras que se vayan adaptando al ámbito de trabajo en el que ellos están, que va a ir cambiando, ¿verdad? Y que no va a mejorar si es que no se hace nada. Eso es algo básico, ¿verdad? ¿Cómo evitar el trabajador en la calle sin después sufrir las consecuencias de pasar por el área jurídica por haberse negado a hacer una tarea? ¿Cómo poder, a través de un acuerdo entre las partes, evitar situaciones de riesgo innecesarias, como por ejemplo caminar un inspector en horario de la noche por barrios de contexto complicado, crítico, que sabemos que los tenemos, ¿verdad? Cuando es innecesario, cuando tranquilamente se puede circular en un vehículo, sea en moto de a dos, en una camioneta, y de haber necesidad, bueno, parar y hacer un control en una esquina, con las garantías, comunicación con la policía. Todo esto que estoy diciendo es muy básico, ¿verdad? El protocolo tiene cosas más profundas, el equipamiento. Ayer nos decían en la mesa que hay instrumentos de trabajo que la administración adquirió, por ejemplo, las cámaras GoPro, como las que usa la policía, y que hay 30 de esas cámaras que están a disposición de los diferentes turnos. Ahora, la pregunta, y no se nos contestó, fue concreta. ¿Esas 30 cámaras también están en los municipios o solo acá en Maldonado? Porque solo en Maldonado tenemos más de 100 inspectores. Todos los turnos salen con esas cámaras, que son importantísimas. En lo que pasó el otro día en este accidente acá en Maldonado, a no ser los testigos presenciales los que estaban en el momento, nadie tiene detalle de cómo fue la situación. Y esto no es adjudicarle responsabilidad o culpa a nadie. Vamos a lo básico, solucionemos el problema, ataquemos el problema, cosa que esta administración nunca ha hecho. Y lo hemos denunciado en infinidad de oportunidades. No vamos a esperar a tener un trabajador o un usuario del tránsito muerto para que se enciendan las alarmas. Es complicado lo que se está viviendo en la calle. Esa es la realidad. Exactamente, pero a eso es a lo que voy. A eso es a lo que voy, justamente. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando pasan este tipo de cosas, nosotros concentramos el análisis de la situación, ¿verdad?, en dos participantes directos de esa situación. El trabajador y quien está cometiendo la infracción. Ahora, el verdadero responsable no aparece en la ecuación, que es el Ejecutivo Departamental, que tiene que brindar las herramientas y los elementos bien claros para que ese trabajador sepa qué tiene que hacer. Es impensable que un inspector pueda accionar directamente y evitar una situación donde un motonetista viene en una rueda circulando. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la forma? Sin que ponga en riesgo su integridad física o la de los demás. Ojo, ¿verdad? No tenemos herramientas nosotros para poder evitar en ese momento, en forma inmediata, esa situación. Pero además, nosotros somos civiles. Para eso puede estar la policía, que tiene responsabilidades totalmente diferentes, pero un trabajador municipal, inspector o inspectora en el tránsito puntualmente, no tiene elemento. Lo que puede hacer en cualquier caso es, con mucho cuidado,
intentar dar las garantías para que un particular cualquiera, un tercero, no salga perjudicado, advirtiendo en la situación, con el silbato, con una seña, con lo que sea, pero no mucho más, esa es la realidad. Bueno, sobre esas cosas, en un tema tan complejo, es donde nosotros necesitamos un instrumento, ¿verdad?, que cuide a la población, al usuario del tránsito, ¿verdad?, pero también que le dé garantías al trabajador que mañana, por accionar, no va a terminar perdiendo el trabajo. Sobre eso se habló ya. Todos estos temas se hablaron ayer, hubo un aparente entendimiento entre las partes, nosotros manifestamos que nos íbamos a mantener firmes para proteger un poco al trabajador también y darle alguna garantía, que mientras no tuviéramos un protocolo de actuación concreto y acordado, porque la base de esto, lo fundamental es el acuerdo. Si no hay un acuerdo entre las partes no tenemos nada, ayer lo dijimos en la mesa, a ver, si no estamos de acuerdo hoy, ahora, acá, en este momento, de que necesitamos atacar este problema en forma urgente y un instrumento, sea protocolo o sea lo que sea, entonces esta charla ya no tiene más sentido, nos levantamos y nos vamos. Bueno, en ese momento fue que entendimos todas las partes que sí, que era necesario ponernos a trabajar en forma urgente. Mientras no tengamos ese instrumento, ese protocolo, los trabajadores del tránsito van a evitar participar o tomar decisiones que puedan elevar el nivel de riesgo y que no sea necesario. Evidentemente que no se van a dejar de cubrir las escuelas, que los compañeros hoy están trabajando, la medida de paro de actividades fue suspendida el otro día porque en definitiva lo más importante que era la reunión se dio y se terminó acordando, por eso a último momento se termina suspendiendo. La administración jugó un poco sucio con eso, con la publicación que saca en la página, porque sabían perfectamente, porque fueron notificados de que nosotros íbamos a estar en esa reunión. Ese titular que no aporta y no ayuda a esta instancia de el paro que nunca fue, es triste, pero bueno, nos tiene acostumbrado a eso, a ese tipo de cosas. Carlos García, secretario general de ADIOM, gracias por atendernos, muy amable. A ti por llamar y siempre a la orden.